¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, este espacio de información y análisis económico de confianza, este oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia. Aquí defendemos todos los días la libertad, la prosperidad, el respeto a la propiedad privada y también a la búsqueda de la felicidad. Son los valores que sustentan un corpus ideológico que nos hemos propuesto defender para abordar todos los asuntos de economía que cada día llegan a nuestros periódicos, a nuestros telediarios y, por supuesto, a nuestras radios. Toda la actualidad económica tratada desde un prisma que consideramos importante y necesario para entender las cosas que pasan. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? ¿Cuál es el asunto principal que vamos a tratar hoy en el programa? Su sueldo, su salario, el suyo y el mío. Lo que cobramos, por qué cobramos lo que cobramos y por qué nos quitan todo lo que nos quitan con lo que cobramos. Estamos pagando impuestos de ricos con salarios de pobres y eso es cada vez más evidente cuando echamos la vista al conjunto de los países más desarrollados. Y tenemos que hablar de salarios, y tenemos que hablar de poder adquisitivo, y tenemos que hablar de salarios reales, descontadas la inflación. Ya saben, 30 años con los salarios prácticamente estancados en España, pero lo que no se estancan son los impuestos, que están robando poder adquisitivo a su vez a tanto las empresas como los propios empleados. Hoy en Libre Mercado podemos leer una información de alcance importante que va a servirnos de percha, como solemos decir los periodistas, para desarrollar una tertulia en la que vamos a contar con Beatriz García, la jefa de Libre Mercado, y con el autor de la noticia, con Diego Sánchez de la Cruz, para analizar cómo en España los salarios medios, que cada día se parecen más al salario mínimo interprofesional, están soportando cuñas fiscales, es decir, la diferencia entre lo que la empresa tiene que pagar para poder contratar a un trabajador y de lo que paga el empresario finalmente le llega al trabajador, estamos por encima del 41%. Es decir, que el empresario tiene que pagar un 41% más de lo que cobra ese asalariado para poder contar con los servicios de ese asalariado. Dicho de otra manera, que del 100% que podría estar cobrando ese trabajador, el 41% se va en impuestos y en cotizaciones sociales. Si además tenemos en cuenta las cotizaciones sociales que corren a cargo de la empresa, ese 41% todavía es mayor. ¿Qué es lo que está significando esto? Bueno, pues significa que año a año, poco a poco, la carga fiscal, la carga contributiva, la carga además de cotizaciones sociales que tienen que soportar las empresas y los trabajadores en España ha ido subiendo de una manera importantísima. Y es que, como les estamos explicando aquí cada día, el Estado cada vez tiene unos presupuestos más expansivos y quiere gastar mucho más dinero del que ingresa. Y eso que lleva con récords de recaudación desde que llegaron al poder, porque no han hecho otra cosa que subir los impuestos de una manera irredenta y de paso aprovechar la espiral inflacionista que todavía hoy estamos sufriendo. Luego le daremos los datos del IPC que han publicado hoy en el Instituto Nacional de Estadística para que vean ustedes cómo les intentan engañar con algunas partidas y cómo por otras pasan desapercibidas mientras siguen erosionando su bolsillo. Por ejemplo, cada vez que van ustedes a hacer la compra. Bien, pues lo que estamos haciendo es pagar cada vez más impuestos que podrían sugerir que somos un país muy rico y que podemos permitirnos dedicar cada vez más parte de nuestros salarios reales a entregárselos a la hacienda pública, entregárselos a la seguridad social para que se paguen las pensiones y todos esos presupuestos expansivos que tiene puesto en marcha el Ejecutivo. Pero sin embargo la realidad es que nosotros en España somos uno de los países más empobrecidos del mundo desarrollado y de nuestros pares europeos. Mientras otros países son capaces de elevar su renta per cápita y acercarse a los estándares europeos, en España estamos por debajo, estamos todavía en ese 87% respecto al 100% que sería la convergencia con el poder adquisitivo real de la media de los países desarrollados en la Unión Europea, el 87%. Todavía queda un poquito hasta el 100%. Con una productividad estancada, una inversión en retirada, lo cierto es que en nuestro país pocas opciones parece que tenga, al menos en el corto o en el medio plazo, para poder salir de esta espiral empobrecedora en la que no solo cada vez ganamos menos, no solo cada vez el dinero que ganamos nos luce menos por efecto de la inflación, sino que además nuestros gobernantes se empeñan en meternos todavía más la mano en el bolsillo. Y mientras, ¿qué hace el Ejecutivo? Bueno, pues noticia también de ayer.
Y ayer el presidente del gobierno se hizo de cuerpo presente en la firma del acuerdo salarial para que nuestros funcionarios en España puedan cobrar más de lo que estaban cobrando, para mejorar las condiciones salariales y las condiciones laborales de los funcionarios en España. Y dirán ustedes, pero Luis Fernando, ¿está usted muy en contra de los funcionarios? En absoluto. Los funcionarios públicos los hay muy profesionales en nuestro país, que hacen muy bien su trabajo y que debe ser bien remunerado. Pero lo cierto y verdad es que mientras que la brecha entre los salarios públicos y los privados aumenta a favor de los públicos, cada día hay menos recursos en el sector privado para poder atender esas subidas que quiere el sector público. Es decir, que cada vez hay menos recursos en el bolsillo del ciudadano, del asalariado de a pie de una empresa privada que no puede ganar más de 1.500 euros, que no puede ganar más de 1.800 euros, y de esos 1.800 se está llevando un 41% el Ministerio de Hacienda y la Seguridad Social, para que al final un funcionario público pueda ver aumentado su sueldo ¿en qué? En un 3, en un 4, en un 8%. Al final, esa brecha está superando ya más del 25% de media en España, que es lo que cobra además un funcionario público respecto a un empleado del sector privado. De todo esto tenemos que hablar, vamos a poner el dedo en la llaga, vamos a analizar la deriva que llevamos y hacia dónde nos puede conducir, y por supuesto vamos a preguntarle a nuestros expertos si hay alguna manera de revertir esta situación, sobre todo para que el dinamismo en el mercado laboral permita generar mayor productividad y además esto se traduzca en mejores salarios para todos, que en definitiva es lo que todos querríamos. Pero de momento las administraciones públicas están impidiendo que este tipo de dinámicas se puedan llevar a cabo. Al revés, lo que estamos haciendo es consolidando un sistema empobrecedor que, lejos de poner más dinero en manos del sector productivo, del sector privado, que es capaz de desarrollar las iniciativas, y los mercados capaces de generar mayor productividad, mayor riqueza, lo que está haciendo es detrayendo los recursos de esta parte para engordar el sector público. Vamos a hablar, insisto, de todo esto, pero como siempre lo primero es echar un vistazo a la portada de Libre Mercado. Y para echar un vistazo a la portada de Libre Mercado, como siempre, cuento con mi compañero, mi amigo Rubén Folguera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? Buenas tardes, muy bien. ¿Tú qué tal? Bueno, pues muy interesado en el tema que tenemos hoy encima de la mesa y que es precisamente la noticia de apertura hoy en Libre Mercado. Sí, la firma de Diego Sánchez de la Cruz, quien, en base a un estudio de la Fundación Civismo, nos detalla cómo España está ahora mismo entre los países que más castigan al empleo. Y, de hecho, este análisis lo que hace sobre todo es centrarse en la cuña fiscal, que en España ha rozado en 2024 el 41% del salario, es decir, que el 41% del salario va a impuestos. Esto hay que tenerlo en cuenta porque cuando sale María Jesús Montero en el Congreso a decir que en realidad la presión fiscal en España está muy por debajo de la media de la Unión Europea, lo que está haciendo es coger las estadísticas que a ella le interesan, porque hay una diferencia entre presión fiscal y cuña fiscal. La cuña fiscal, digamos que es lo que va del salario de cada persona, en términos medios, a pagar impuestos. La presión fiscal, en cambio, coge el agregado de impuestos y lo divide entre el Producto Interior Bruto. Y ahí, sobre todo teniendo en cuenta cómo el PIB está creciendo en los últimos tiempos en España, por cuestiones que ya hemos explicado, evidentemente la cuña fiscal se sitúa por debajo de la presión fiscal. Pero eso no quiere decir que los españoles paguen menos impuestos que en el resto de Europa. Todo lo contrario, en España se grava mucho más que en el resto de Europa a los creadores de empleo. Y esto evidentemente redunda en los salarios de nuestro país, que ya vienen de por sí lastrados por la falta de productividad de la economía. Es un drama, insisto, vamos a profundizar en él en el tiempo de tertulia, pero como estábamos diciendo, esto es algo de las cosas que más nos preocupan. Claro, si cada vez cobramos menos, lo que cobramos no nos luce por efecto de la inflación, en términos reales estancados en los últimos 30 años. Y además tenemos un gobierno que se dedica a incrementar esa cuña fiscal, es decir, a agravar cada vez más la actividad productiva, el trabajo, al trabajador, al asalariado, a las empresas y la actividad propia de las empresas, regulándola, sobreregulándola y además incrementando el número de impuestos que sobre esa actividad recae a lo largo de los años, cada año 10-12 nuevos impuestos que van aprobando desde el Ejecutivo, más allá de aprovechar la inflación para cobrar todavía más, no deflactando impuestos como el IRPF. Bueno, pues en lo que nos encontramos es en que cada
cada vez hay menos recursos para poder atender el alquiler de una vivienda o la compra de una vivienda, para poder llenar la cesta de la compra o para poder tener los gastos fijos mensuales. Y es que estamos hablando de que en España el salario más habitual es un salario muy parecido, muy poquito por encima del salario mínimo interprofesional. Es decir, que el grueso de trabajadores en España, el número de trabajadores o de rango salarial más habitual dentro de España es un salario que apenas alcanza los 1.500, 1.600 euros. Que me digan a mí hoy qué familia con 1.500, 1.600 euros puede soportar la espiral de precios y la espiral fiscal que nos han puesto por delante, ¿no? Totalmente, y además hay que tener en cuenta que en este sentido afecta también la subida de cotizaciones, que siempre ellos, desde el gobierno quiere decir, se jactan de que esto no son impuestos realmente, porque lo que generan son derechos a futuro para cobrar una pensión o una prestación social. Bueno, sabemos ya que esto es falso porque, primero de nada, hay que tener en cuenta que parte de las pensiones se financian con recursos de otras administraciones que llevan a cabo transferencias a la Seguridad Social, y por eso mismo esas cotizaciones ahora mismo no están cubriendo el pago de pensiones y prestaciones. Pero es que además este estudio lo que demuestra es que en la década que va de 2015 a 2025 se ha observado que la base mínima de cotización ha incrementado en un 75% en España, mientras que la máxima lo ha hecho en un 34%. Es tremendo. Pero tenemos más asuntos. Hoy precisamente sale a la luz, y luego lo contaremos en el resumen de noticias, el dato del IPC. El dato del IPC es un dato que cuando, les confieso, ¿no?, cuando preparamos los resúmenes de noticias, tanto para el periódico como para la radio, es la típica noticia que dices, bueno, esto la gente ya oye lo de IPC, desconecta y tal, pero es muy importante. Al final es el dato que nos está dando el nivel de inflación que tenemos. Es decir, no la subida de precios per se, sino lo que nos está contando es cuánto de menos vale cada uno de los billetes que tenemos en el bolsillo, que es la manera correcta de ver la inflación. La inflación no es que el empresario haya decidido subir los precios de los alimentos o subir los precios de la luz. Lo que significa es que el dinero que usted tiene en el bolsillo vale un poquito menos y que por lo tanto necesita más de esas unidades para comprar lo que antes necesitaba menos. Este es el efecto de la inflación. ¿Y por qué digo que es importante tener el efecto de la inflación y del IPC que se ha conocido hoy en el Instituto Nacional de Estadística? Porque nos han vendido que se está rebajando, pero no es del todo así. Y no es del todo así, entre otras cosas, por una pieza que tenemos ahora mismo en libre mercado y que firma nuestro amigo de Goodmafo. Efectivamente, como explica Manuel Fernández Ordóñez, nuestro, digamos, experto de cabecera en materia energética y también en materia de energía nuclear, lo que ha hecho el gobierno es una especie de thrillerismo, digamos, en las cuentas para que salga finalmente que el IPC baja porque baja el precio de la electricidad. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues sacando los sobrecostes del mercado mayorista y lo mete en los peajes. Y de este modo, claro, lo que pasa es que estos sobrecostes del mercado pasan a ser costes del sistema y por ello mismo el precio mayorista parece estable en nuestro país, cuando realmente lo que está haciendo es que se incrementa mucho más. En parte también porque, como sabemos, después del apagón el gobierno tuvo que aceptar que el sistema energético español es muy débil y tuvo que reforzar la generación de energía metiendo más centrales de gas nuclear. Perdón, de gas nuclear no, de gas licuado, de gas natural, que me estoy liando yo solo. Y claro, y lo que ocurre en este sentido es que incluso el gobierno entra en una contradicción en términos, porque ellos siempre nos venden que el camino que hay que seguir en materia energética es hacia el ecologismo y hacia nuevas fuentes de energía renovable, y lo que está haciendo ahora mismo es meter en este mix energético fuentes de energía bastante más contaminantes que las que tendríamos si, por ejemplo, usásemos energía nuclear. Desde luego que sí, es evidentemente el problema que tiene el Estado a la hora de conformar un mix energético en el que pretendían que la mayoría del tiempo, casi todos los días, la mayor parte de la energía del mix fuera renovable, pero después del apagón que sucedió, pues se han dado cuenta de que no pueden tener una red tan vulnerable y por lo tanto necesitan de un sistema más caro, porque en este caso lo que hay que hacer es comprar la materia prima, que es en la mayoría de las ocasiones el gas. Bueno, esto es la parte que tiene que ver con el artículo de Manuel Fernández Ordóñez, y luego hay dos piezas. Una que casi tengo ganas de que lo convirtamos en un tema de debate un día. ¿Sí? Y si el señor Calero, uno de los grandes influencers que hay en España dentro del mundo del automóvil, y a lo mejor Mario Arnaldo, el presidente de Automovilistas Europeos Asociados,
que está a favor de la baliza y Calero en contra, se quisieran venir aquí, yo tendría un debate aséptico, porque confieso que no tengo posición tomada sobre el tema de la baliza. Tampoco me he estudiado el tema, así que ilústrame, ¿qué pieza llevamos hoy? Bueno, Miguel Puga, una vez más, se hace eco de las explicaciones de del presidente de Carwow, que sabemos que es un influencer de todo el tema relacionado con un gran profesional del mundo del automóvil y lleva años divulgando en redes sociales el contenido y los conocimientos que tiene de este sector. Y Ojo, lo que han conseguido en su canal de Carwow ya más de 1 millón de suscriptores. O sea, quiere decir que es un medio prácticamente de comunicación ya especializado en el mundo del motor muy importante en España. Claro, y lo que hemos hecho en Libertad Digital y Libre Mercado es, de una forma recurrente, ir tomando algunas de las explicaciones de este experto sobre lo que concierne a la baliza V16 conectada, que sabemos que que será obligatoria a partir de enero para todos los conductores en España. Y en esta ocasión, Calero lo que viene a decirnos es que en realidad no hay ningún problema con los triángulos que anteriormente se usaban para señalizar cuando un coche se quedaba averiado o estacionado al lado de una carretera, y precisamente por ello no habría justificación por esta parte de implementar la baliza V16 como la única forma correcta y legal de señalizar la posición de estos vehículos. Y a este respecto lo que detalla es que, por ejemplo, no hay tantos accidentes como dice la DGT, digamos, por gente que tiene que bajarse del coche para poner el triángulo. Esto, digamos que, según Calero, es simplemente una falacia o un discurso generado simplemente pues para justificar esta nueva normativa. Me encantaría saber qué pasaría si la solución a todo este problema de las balizas fuera que no tuviéramos que comprarla los usuarios, y que no se convirtiera en un negocio para aquellos que han recibido la homologación para poder hacer la baliza. Porque al final lo que creas es un mercado cautivo. Consigues una homologación para unos pocos, les ofreces la posibilidad de fabricarlos y les das el negocio redondo, porque obligas a todos los conductores en España a tener una de estas balizas. Y de paso Hacienda, como hemos informado en otra ocasión en Libertad Digital, pues gran ganadora, como siempre. Unos 300 millones de euros se calcula. O sea que... Nada más y nada menos. Y última pieza, la que firma Rubén Folguera, en este caso, sobre Bélgica. Bueno, lo comentábamos ayer aquí brevemente, y es que Bélgica ha decidido poner fin a el brindis al sol, o digamos la situación que se vivía en términos laborales en Bélgica, porque claro, allí hasta ahora lo que se podía hacer era cobrar el paro sin ningún límite de tiempo, es decir, tú puedes estar cobrando el paro 20 años, y es lo que ha ocurrido de hecho en algunas ocasiones. Y a este respecto el Congreso en julio aprobó un decreto por el cual lo que se va a hacer es poner fin a este tipo de prestaciones, y ya se están enviando cartas a los ciudadanos que se verán afectados. De este modo, desde enero, los que hayan estado cobrando durante 20 años o más estas prestaciones por desempleo van a dejar de cobrarlas, y después de enero se pondrán en marcha en los siguientes meses otros envíos de cartas para comunicar a la población afectada cómo van a ir dejando de cobrar estas prestaciones, y de paso se pone en marcha una nueva normativa que entrará en vigor de forma progresiva y que evidentemente lo que hace es endurecer esta legislación acerca de las prestaciones por desempleo, porque lo que sabemos es que Bélgica es una de las economías que tiene un mayor endeudamiento en términos generales, y además tiene un problema en términos de empleo, como decíamos, porque su sistema lo que lleva es a un gasto ingente y, por contra, a la falta de aportación por parte de los ciudadanos. Bueno, pues esta es la pieza que pueden leer del puño y letra de Rubén Folguera, y hoy es Black Friday. Hoy es el famoso día de Black Friday, hoy es el día en el que muchos de las personas que nos están escuchando pues tendrán previstas sus compras navideñas. Alguno incluso habrá encargado ya en el día de hoy los regalos a Santa Claus o a Papá Noel, o los que sean más tradicionales, a los Reyes Magos, para que aprovechen sus majestades las ofertas que en el día de hoy el sistema de mercados ha ideado para tratar de sacar parte del stock y desde luego para aprovechar un buen momento de ventas. Pero no siempre llueve a gusto de todos, y hoy precisamente les invito a que lean un artículo que tenemos en Libre Mercado, que completa la información de hoy en nuestro periódico económico en Internet, y que tiene que ver con lo mal que le sienta a los sindicatos mayoritarios de izquierdas este tipo de iniciativas. Resulta que Comisiones Obreras y UGT están en contra del Black Friday y quieren
pedirle a los consumidores, es decir, a usted, que no compre en Black Friday porque va a perjudicar a los pobres trabajadores que quizá algunos de ellos estaban en el paro y han sido empleados durante estos días para poder atender la demanda de muchos centros comerciales. ¿Creen ustedes que esto es una broma? No, en absoluto. Comisiones Obreras lo está pidiendo. Totalmente. Bueno, aquí sería muy bien meter el corte, si lo tuviéramos programado, de Ana Redondo diciendo qué vergüenza, no se puede, porque debe ser vergonzoso, ¿no?, que las empresas empleen a gente en paro para que ayuden en estas campañas y de paso pues se vean beneficiados cobrando un sueldo. Es increíble lo de los sindicatos, con la situación que vivimos, con unos presupuestos prorrogados desde 2023, con un gobierno incapaz de poder aprobar ningún proyecto de ley, tampoco unos presupuestos, con un gobierno que no tiene apoyos parlamentarios, con una situación de empobrecimiento de los trabajadores sin parangón, con 30 años de sueldos estancados, con un problema de precariedad laboral de primer orden, con un galimatías estadístico que además nos impide ver la realidad detrás de las cifras del paro y de las cifras de precariedad laboral que tenemos. Tenemos a los sindicatos, comisiones obreras y UGT, ni mu de corrupción, Esta por supuesto. La gente que dice preocuparse por los trabajadores. Sí, los preocupados por los trabajadores están preocupados porque la gente vaya a comprar en Black Friday. Desde luego es terrorífico. Bueno, hasta aquí el resumen de la prensa, pero aquí no terminan las noticias porque han pasado hoy más cosas y se las contamos ahora mismo. Bueno, y déjenme que antes de ir a las noticias les recuerde un evento que va a tener lugar en este programa la próxima semana. Ya les diremos exactamente el día, pero estén muy pendientes, no se pierdan ni un solo capítulo, ni un solo día de Con Ánimo de Lucro la semana que viene, porque vamos a tener en exclusiva con nosotros en Con Ánimo de Lucro a los responsables de la oficina de Madrid de Circa. Es una empresa norteamericana pionera en compra y venta de joyas de gran tamaño en relojes de alta gama y que nos van a explicar su modelo de negocio y cómo pueden ofrecer una experiencia de lujo a todas aquellas personas que, como usted, quizá tengan un reloj de alta gama o una joya heredada o una joya de gran tamaño que ya no se ponen y que no saben qué hacer con ella. Bueno, Circa les ofrece una experiencia de lujo para poder darle salida a esa joya o a ese reloj de alta gama, y nos lo van a explicar en exclusiva aquí la próxima semana. Y vamos ya con el resto de noticias importantes del día. Les hablábamos de la brecha salarial entre el sector privado y el sector público, y es que el sector público ayer, con el señor presidente del gobierno de cuerpo presente, decidió dar un paso adelante e incrementarse los salarios. El gobierno ha llegado a un acuerdo con UGT y CESIF para subir el salario de los empleados públicos un 11% entre el periodo 2025 y 2028. Así se pone fin a la congelación de los sueldos de los funcionarios, que subirán un 2,5% en 2025, un 1,5% en el 26, un 4,5% en el 27 y un 2% en el 28. Escuchamos al ministro de Función Pública. El acuerdo marco que firmamos hoy no solo mejora sus condiciones laborales, también moderniza la función pública y refuerza, sobre todo, los servicios que reciben los ciudadanos. Sois agentes protagonistas de la cohesión social y la transformación de la Administración en un espacio seguro, digitalizado, eficiente y centrado en las personas, que es lo más importante. En este sentido se expresaba también el presidente del Gobierno. Hoy, en este acto de firma, creo que estamos dando un paso decisivo hacia un modelo de empleo público más contemporáneo, más actualizado a las exigencias y a las demandas de la sociedad española en el siglo XXI, en el año 2025, ya para el año 2026, más justo, más preparado para responder a los desafíos que tiene nuestra sociedad en el presente y en el futuro. Que los funcionarios puedan responder a esos desafíos es importante. Que el sector privado esté cada vez más esquilmado en vía impuestos y vía inflación, aquí no pasa absolutamente nada, porque como estamos creciendo más que la media de la Unión Europea, tendríamos que estar todos los días dándole gracias al señor presidente del Gobierno. Bueno, este es el resumen que subyace de esta información que les hemos dado. Pero mientras esto sucede en el sector público, ¿qué es lo que está sucediendo para el resto de los españoles? Bueno, pues que seguimos presa de una inflación que no deja de crecer. Según los datos adelantados del INE, la inflación se situó en tasa anual en el 3% en noviembre. El INE incorpora además el avance de la inflación subyacente, que aumentó un 2,6% en este mes. La moderación del IPC se debe a que los precios de la electricidad bajaron este mes. De hecho, sin embargo, hay que recordar, como detalla Manuel Fernández Ordóñez hoy en Libre Mercado, que esta bajada de los precios de la electricidad se debe al trilerismo, dice, del Gobierno. Al mismo tiempo, hay que recordar que la cesta de la compra siguió subiendo. Pensiones. Las pensiones también van a subir.
Dado el dato adelantado del IPC, se estima que las pensiones contributivas subirán en el año 2026 en torno a un 2,7%. Este incremento beneficiará a los 9,4 millones de personas que reciben más de 10,4 millones de pensiones contributivas, además de a los más de 734.000 perceptores del régimen de clases pasivas del Estado, cuyas pensiones también se revalorizarán en torno al 2,7% el próximo año. Y seguimos hablando del Black Friday porque Consumo ha multado con 350.000 euros nada más y nada menos que a 7 empresas, dice, por aplicar falsas rebajas durante este día, este Black Friday de 2000... No, perdón, está multando al Black Friday de 2023. El Ministerio de Consumo ha sancionado a MediaMarkt, Carrefour, PC Componentes, Notino Italia y Gestaweb 2020 por aplicar falsas rebajas, dice, durante el Black Friday de 2023, en el marco de una investigación que impuso multas por un total de 350.000 euros a 7 grandes empresas. El día 17 de noviembre de este año, el propio ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, anunciaba la puesta en marcha de una campaña de monitorización y vigilancia para investigar las posibles rebajas engañosas de las grandes empresas. Hoy, desde el Ministerio de Consumo, anunciamos la mayor campaña de las falsas rebajas y otras prácticas engañosas que se ha realizado hasta la fecha para la campaña del Black Friday. Vamos a investigar prácticas engañosas más allá de las falsas rebajas. Vamos a investigar también y a monitorizar otros mecanismos engañosos conocidos como patrones oscuros. Y tenemos que hablar de capítulo de empresas también en el día de hoy porque la Caixa ha avanzado su plan de recompra. CaixaBank ha ejecutado un 2,72% de su programa de recompra de acciones durante la primera semana desde su puesta en marcha, cuyo importe máximo asciende a 500 millones de euros, según ha informado este viernes la entidad a la CNMV. En concreto, en los primeros días del programa, la entidad ha adquirido ya más de 1.400.000 títulos a un precio medio ponderado de más de 9,4 euros el título, por un importe total cercano a los 13,6 millones de euros. Y tenemos que hablar de otra brecha, una brecha que ya figura en muchos informes y que nos habla de la diferencia del desequilibrio, mejor dicho, entre jubilados y trabajadores en España. De acuerdo con la OCDE, España será el país en el que más crecerá la proporción de jubilados por trabajadores en los próximos 30 años. Así, nuestro país experimentará un aumento del 41% en la tasa de dependencia de mayores de 65 años. En cambio, la población de entre 16 y 65 años caerá en más de un 30% en los próximos años. Además, el ritmo de crecimiento de esta ratio será 3 veces más acelerado en los próximos 25 años de lo que lo ha sido en el último cuarto de siglo. Esto, traducido a Román Paladino, es un sistema de pensiones absolutamente inasumible, absolutamente quebrado desde ya si esta tendencia se confirma, porque cada vez habrá menos gente capaz de cotizar para poder pagar las pensiones presentes. Ya de hecho no hay dinero, ya de hecho el sistema está quebrado, ya de hecho el sistema obliga a ir a deuda para poder pagar las pensiones presentes, y mientras lo que nos queda es que van a incrementar de una manera muy notable el número de jubilados y va a decrecer de una manera tan notable o más el número de personas capaces de producir los recursos necesarios para poder pagar esas pensiones. Si esto no lo quieren ver desde el Ejecutivo, es que quieren seguir ciegos, pero el problema será una bola de nieve, una patada adelante, una bola de nieve que antes o después se desmoronará en nuestros pies. Ahora sí nos vamos a la tertulia, hoy con Beatriz García. 12:36 de la tarde, 11:36 en Canarias. Tiempo de tertulia en Con Ánimo de Lucro, siempre con Rubén Folguera. Rubén, Bueno, aquí seguimos. con los datos ahí apuntados, siempre, no falla. Es el hombre dato, nunca falta el dato de Rubén, y con la jefa de Libre Mercado, Beatriz García, que ha tenido la amabilidad de acompañarnos en el día de hoy. Ya digo que también hablaremos con Diego, que es el autor de la noticia, que nos sirve hoy un poco de percha. Pero hablamos mucho, ¿verdad, Beatriz, Sí. en la redacción de este problema que tenemos en España, ¿no? Un problema de salarios evidente. Siempre hablamos del problema del acceso a la vivienda, siempre Sí. hablamos del problema de la inflación, pero el problema que subyace debajo es que tenemos unos salarios que se han estancado durante los últimos 30 años por una productividad que no funciona, ¿no? Y lo que tenemos es salarios de pobre, pero pagamos impuestos de ricos. ¿Cómo se casa esto? Sí, bueno, pues hay una de las partes de esos costes laborales, que es la noticia que llevábamos hoy en Libre Mercado, que es bastante llamativa, porque claro, mientras los salarios están estancados o suben ligeramente los costes laborales, que es otra de las partidas que tienen que soportar los empleados,
empresarios están subiendo a mayor ritmo. El artículo de Diego Sánchez de la Cruz, basado en un informe de civismo que a su vez coge los datos del INE, de la encuesta de costes laborales del INE, lo que se refleja es que los costes que soporta el empresario, que no son salario, o sea, que no llega al bolsillo del empleado, suben a mayor ritmo. O sea, y esto, la culpa, y a quien hay que mirar en este punto, es al gobierno y a la administración, porque uno de los costes más importantes, el mayor, es esas cotizaciones sociales que están subiendo sistemáticamente desde que Sánchez llegó a la Moncloa por muchísimas vías. Una de las vías es la subida de cotizaciones sociales del MEI, que es esa subida para pagar las pensiones, que así lo excusa el gobierno. Ellos dicen que bueno, están llenando la hucha de las pensiones y demás, pero todos los 1 de enero los costes, las cotizaciones sociales suben. No solamente suben las que paga el empresario, sino también suben las que pagan los trabajadores. Si esto es que es estrictamente culpa del gobierno, no hay más. Si el gobierno quisiera aliviar más a los trabajadores, o cuando alguien se pregunta por qué no me suben el sueldo, pues habría una forma de que te subieran el sueldo si el gobierno disminuyera las cotizaciones sociales, o por lo menos no las subiera a ese ritmo, porque el empresario, el empleador, el que paga, tendría más margen. Y lo que está pasando es esto, que es el empresario se está quedando sin margen. Y la subida de cotizaciones sociales es uno de los motivos, pero también hay otros motivos. Por ejemplo, esas subidas del SMI que muchos trabajadores celebran, efectivamente, también están haciendo o creando efectos perversos, que es que si un empresario tiene que pagar el SMI a una determinada capa de su plantilla, esos trabajadores que están por encima y que están cobrando salarios un poquito más altos, pues al final el empleador tiene una bolsa de ingresos. Y si el gobierno le obliga a pagar el SMI a los que menos cobran, que en muchos casos son los menos productivos, que en muchos casos son los empleos menos cualificados de la compañía, pues los otros salarios le que quedaría quizá menos efectivamente, pues los otros salarios se están estancando, y esto es un problema tremendo que al final es el que tiene la empresa, y que no se puede trasladar a esos trabajadores que son un poquito más productivos y que definitivamente se merecen un aumento. Pero es que el empleado primero, luego sí, por parte del Ministerio de Trabajo también están ideando como numerosas ideas para encarecer el despido. Todo eso el empleador lo tiene que tener en cuenta, y al final lo que no se puede es remunerar a un trabajador en muchos casos como se merece. No les dan los números, y mucha de esa responsabilidad está en la administración, y en este caso en el gobierno central. Y es que si observamos un poco de un tiempo a esta parte, lo que vemos es que las bases mínimas de cotización las han subido desde 2015 hasta ahora, en los últimos 10 años, un 75%, si yo no tengo mal cogidos o anotados los datos, y la máxima un 34%. Estamos hablando de la parte, como bien decías, quizá más oculta dentro de los impuestos o de las partidas que tenemos que pagar dentro de lo que es nuestro salario, porque aquí también se juega mucho al despiste. No, las cotizaciones sociales no son impuestos. Bueno, las cotizaciones sociales es la parte que tú tienes que pagar para atender determinados aspectos sociales. Tienes que pagarlo al Ministerio de Seguridad Social para que se atienda la pensión, para que se atienda parte de la sanidad, etcétera. Y hay dos vías. Una, la que paga la empresa, y otra, la que paga el trabajador. Pero todo va a cuenta del trabajador. Es decir, claro, si no te hubieran contratado, eso no lo tendría que pagar la empresa. Eso en realidad formaría parte de tu masa salarial. Tú a la empresa le cuestas 3.800 euros, pero tú estás cobrando 1.500 o 1.700. Y esa es la realidad. El resto es dinero que se va directamente a las arcas del Estado. Y lo que ha ido haciendo de manera sistemática el Ejecutivo, y es uno de los problemas que refleja esta información, es que tanto autónomos como asalariados a lo que se ha ido dedicando es a disparar todos los conceptos. No deflactando la tarifa del IRPF, por ejemplo, disparando de una manera muy importante el IRPF, los costes laborales, sí, ya es que eso es otro añadido a la subida de cotizaciones, claro. Y subiendo las cotizaciones también a los autónomos, ¿no? Es un despropósito al final, porque
el salario de los españoles no ha crecido en proporción a lo que lo han hecho estos impuestos. Sí, y en el caso de los autónomos tenemos el añadido que, bueno, le han dado un giro de 180 grados al sistema de autónomos, que también era muy significativo, como el 80% o así de los autónomos cotizaba antes de la reforma de Escrivá, que esto también fue hace unos años. Es que Escrivá ha tenido muchas pensiones y autónomos, la verdad que ahí se ha coronado. Pensiones, una reforma completamente irresponsable, no se reduce ni un euro el gasto, solamente se fía a subir esos impuestos vía cotizaciones sociales, vía subir bases máximas, vía subir otra cotización extra a los salarios de las personas que más ganan con esa cuota de solidaridad, y también reforma de los autónomos para que coticen por los ingresos reales. ¿Por qué? Porque los autónomos estaban cotizando por la mínima, porque los autónomos no confiaban en esas prestaciones sociales que les da el Estado. O sea, los autónomos querían seguir siendo autónomos, mantener su autonomía y decir, yo no quiero tanta protección estatal de tantas contingencias. Ya me proveeré y demás, yo de lo ya que veré tenga yo que lo que hago, proveerme para el pero día de mi jubilación. no me cobres esos impuestos. Entonces el gobierno, como ha visto que pues de manera libre el autónomo no iba a pasar por caja de la Seguridad Social, o iba a pasar por caja de la menor manera posible, porque estábamos hablando de cuotas de 200 euros al menos, estábamos hablando de cuotas como en Inglaterra o como en otros países, no, que ya eran cuotas significativas, y que tú, si ingresas 0 euros tienes que pasar por caja y la Seguridad Social te pide que no te perdona la cuota. Pues al final lo que ha hecho el gobierno ha sido forzar a los autónomos a cotizar por esos ingresos reales, que por eso todo este guirigay desde el año 2024 y toda esta desinformación, pero tiene un efecto también perverso, que es penalizar, o sea, le ha subido las cuotas a todos los autónomos con ingresos de más de 1.700 euros, que no estamos hablando de ninguna millonada, pero sí que es verdad que el gobierno lo que hace es penalizar la generación de riqueza. En cuanto tienes unos ingresos por encima de esos 1.700 euros, el gobierno te ha subido las cuotas, mientras tanto ha bajado ligeramente o las ha mantenido iguales a los que cobran menos, pero es que 1.700 euros no es nada. Es que ahora mismo, o sea, el poder adquisitivo es la pérdida es tan acusada, que es que el autónomo de verdad está completamente asfixiado. Está asfixiado y, insisto, en este caso con un Estado encima que no le quiere levantar la bota. Quien firma esta información hoy en Libre Mercado es nuestro compañero Diego Sánchez de la Cruz, que entre otras responsabilidades, muchas, es el jefe de estudios y programas del Instituto Juan de Mariana, y bueno, pues le podemos tener al teléfono ahora mismo. Ya me hubiera gustado tenerte aquí, Diego, pero sé que estás siempre muy liado. De todas maneras, no quería dejar de contar contigo para comentar esta noticia. Uno de los aspectos que sacábamos, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenas tardes ya. Pues feliz de estar en tu programa como siempre, y os mando un saludo tanto a ti como a Beatriz. Y a Rubén, que también le tengo aquí al lado. A Rubén, claro. Que como estoy por teléfono, pues... Claro, no nos ves, pero aquí lo tenemos a Rubén siempre con Rubén los datos se puede dar afilados. por saludado. Bueno, gracias, Diego. Un sueldo medio en España soporta 840 euros mensuales de cotizaciones e impuestos sobre el trabajo. Una cuña fiscal que crece, Diego, y que nos hace pagar impuestos de ricos con salarios de pobres. Bueno, yo creo que una de las maneras de entender bien lo que supone todo esto es expresarlo como quien dice en pesetas, ¿no? O en este caso en euros. Quizás sí se entiende mejor. Quizás sí se entiende que una empresa que paga un sueldo medio va a hacer cada mes un esfuerzo de 840 euros para cubrir ese epígrafe que son las cotizaciones sociales y la retención del IRPF. Entonces, si lo contamos de otras maneras, por ejemplo, hablando de cuál es el tipo de la cotización, qué porcentaje de salario supone la cotización, yo creo que buena parte del público lo entiende, pero si lo contamos en euros, yo en el fondo creo que se entiende mejor. Porque a la hora de plantear qué capacidad tienen las empresas para subir salarios, pues yo creo que hay que hacer una reflexión general, ¿no? No se puede elevar la retribución de los trabajadores en un contexto de productividad plana y de saqueo fiscal. Las empresas simple y llanamente no pueden, no están subiendo los salarios tanto como nos gustaría a todos, porque están aplastadas por una carga fiscal que asfixia sus márgenes. Los márgenes hemos visto como en distintas métricas ni siquiera han recuperado los niveles previos a la pandemia, aunque han pasado 6 años desde entonces.
y evidentemente cualquier subida salarial por decreto se vuelca después a las partidas vitales para las compañías que quieren seguir funcionando, ¿no? Entonces, incluso cuando hay subidas de sueldo, lo que no hay después es inversión, y como no hay inversión no habrá más productividad a futuro, y esas subidas de sueldo a corto plazo no van a ser del todo sostenibles a largo plazo. Entonces, ¿qué está pasando en nuestro país? Pues eso, 30 años con los sueldos estancados, en la práctica sin ganancias de poder adquisitivo, mientras Europa, la Europa del Este, la Europa Central, la Europa que está claramente, manifiestamente más atrasada que España, nos adelanta por la derecha, y bueno, pues cuando buceamos en los datos lo que nos encontramos es eso, que un sueldo medio en España acarrea cada mes 840 euros de pago de cotizaciones, retención de IRPF y costes similares. Y de hecho, Diego, en la pieza también explicas que a día de hoy la cuña fiscal está en el 41% de la masa salarial en términos medios, ¿no?, de un sueldo español. Y a este respecto habría que incidir en que desde el gobierno muchas veces se jactan de que de que la presión fiscal en España es bastante más baja que en la Unión Europea, y sin embargo hay que explicar que es distinto medirlo todo esto en términos de presión fiscal que hacerlo en términos de cuña fiscal. Pero es que aún así, como tú detallas en la pieza, tampoco salen las cuentas para el gobierno, porque en realidad la presión fiscal en España es más de 3 puntos mayor que la del conjunto de la OCDE, porque más o menos digamos que la presión fiscal en la OCDE de media estaría en el 34% y en España en el 37%, y por eso ni siquiera con estos estos giros argumentales o conceptuales del gobierno tampoco sostienen su relato. Pues hay mucha tela que cortar, ¿no?, en lo que comentas. La primera, de índole periodístico, ¿no?, porque te has referido a mi artículo como una pieza, cuestión muy de moda hoy en día. Yo no escribo piezas, las piezas las hace la gente que fabrique pedazos de cosas. Yo escribo artículos, Rubén. Entonces, partiendo de esa base, bueno, ¿no?, es, y el que es una quiera denominar su trabajo yo hago artículos. Entonces, mi artículo del día... y ahora ya más en serio, aunque sí quería soltar esa cuñita más gramatical. Venga. Pero ahora más en serio... No volveremos a hablar de tus piezas, sino de tus artículos. Yo piezas no hago. Piezas hace el mecánico y está muy bien. Yo hago artículos. Vamos a ver. Lo primero, ¿de qué sirve compararnos con Europa si Europa está cada vez más estancada? Esa es la primera trampa. Entonces, la medición contra Europa es contra un área económico atrasado. Especialmente en el caso de España, ¿no? Entonces, comparar salarios y presión fiscal en España con Europa, es coger como referencia una economía estancada dentro de un bloque económico estancado. Primer problema. Segundo problema, ampliamos el foco a la OCDE y comprobamos cómo efectivamente tenemos más presión fiscal, manifiestamente más presión fiscal que las economías avanzadas. Tercer problema, cuando nos comparamos con las economías que más cuña fiscal tienen sobre el trabajo, vemos que sus tasas de paro son mucho menores. ¿Por qué? Porque aunque tengan más impuestos sobre el trabajo, tienen menos rigidez laboral. Entonces, esa es otra dinámica que nos está poniendo encima de la mesa. España duplica la tasa de paro. Podemos subir todo lo que queramos la presión fiscal, pero luego no nos quejemos si el desempleo duplica la tasa de paro comunitaria. Quinta variable, creo que voy por la quinta. Quinta variable, la brecha de presión fiscal se ha reducido a la mitad con todas las economías de más altos impuestos, y no veo yo que ni los salarios ni los servicios públicos hayan mejorado. Es decir, se está produciendo una armonización fiscal, y esta armonización fiscal no está generando una España mejor. Nada está mejor, todo está peor en España desde que se han disparado los impuestos. Sexta variable, el gobierno hace directamente contabilidad creativa para reclasificar subidas de impuestos como contribuciones extraordinarias. Entonces, muchos de las subidas de impuestos que se han hecho se están planteando como que fuese, para que nos entendamos, una especie de un pago que yo hago al Estado como empresa, cuando en realidad lo que es un impuesto con todas las de la ley. Pero por eso se le llama contribución especial a todo tipo de los 97 gravámenes que se han visto incrementados por acciones de gobierno. Entonces hay ahí una carga fiscal oculta, que ya lo hemos explicado en algunas ocasiones, ¿no? Pues los impuestos excepcionales, por ejemplo, llamados excepcionales, ¿no? Sobre distintos sectores, recaían sobre esos sectores, pero no contabilizaban en la estadística de presión fiscal. Los dejaba fuera María Jesús Montero. Se catalogaban en el mismo ámbito en el que se puede catalogar, por ejemplo, si el día de mañana hay un dividendo en Telefónica y por ser empresa ahora participada por el Estado, pues el Estado cobra ese dividendo. Figuraba dentro de esa contabilidad alternativa que está haciendo el gobierno. Pero claro, ahora ya, si me permites cerrar mi reflexión, pues claro, la IREF
bajo asedio, el INE bajo asedio. Claro, la contabilidad de este gobierno no se la cree nadie. Y el Banco de España asediado directamente. Bueno, tomado directamente, ¿no? Claro, pero claro, es que esos son los datos, no nos engañemos. Entonces, se puede hacer toda la contabilidad creativa que queramos, pero esa es la realidad. Y luego ya lo que clama al cielo es lo que comentaba Rubén al hablar de la propia métrica de esfuerzo fiscal. Que es lo mismo. Es lo mismo cobrarle el 40% de su salario a un españolito con un coste, que no sueldo laboral, de 36.000 euros, que hacerlo a un europeo que cobra 15, 20, 30.000 euros más. Es lo mismo perder el 40% de un salario de 35.000 que perder el 40% de un salario de 75.000. Pues claro que no, eso lo entiende cualquiera, menos María Jesús Montero y su predecesor. Y que esperemos que cada día lo entienda más gente dentro de nuestro país, que es a lo que aquí intentamos dedicarnos. Diego Sánchez de la Cruz, no te vayas muy lejos porque luego creo que tenemos que hablar tú y yo del mercado de materias primas, de un asunto muy interesante, pero de momento te despido aquí en la tertulia y te dejo descansar un ratito. Muchas gracias. Un abrazo, Diego. Bea, yo creo que se puede decir más claro, pero no más alto, ¿no? Sí, y lamentablemente, o sea... Al revés, se puede decir más alto, pero no más claro. Lo he dicho mal. Te hemos entendido, Luis Fernando. Lamentablemente esto no va a cambiar y va a ir a peor. O sea, el Estado ahora mismo, el Gobierno, tiene una sed recaudatoria total. Y cuando hablo de recaudación, no solamente hablo del IRPF, sino también de cotizaciones sociales. El sistema de pensiones ahora mismo hace aguas, el agujero es tremendo. Además, se vienen gastos que no solamente son las pensiones, pero es que el envejecimiento de la población va a traer más gasto sanitario, más gasto de cuidados a largo plazo. De esto ya está alertando la IREF, que es ahora el único bastión económico que el Gobierno no ha tomado. Veremos a ver qué pasa en marzo cuando se caduque el mandato de Cristina Herrero, que está hablando bastante alto y claro y sin pelos en la lengua sobre la irresponsabilidad fiscal del Gobierno. También es una irresponsabilidad subir cotizaciones sociales porque ya hay literatura económica que demuestra que destruye empleo la subida de cotizaciones sociales. Banco de España lo ha dicho en su momento, ya no lo dirá o no sabemos porque con Escrivá al mando, bueno, pues en fin. Y la IREF sí que tiene esas cifras y se apoya en ellas. Pero aún así las cuentas no cuadran porque ningún gobierno, y este en concreto, este es el despilfarrador número 1, se atreve a recortar. Hemos visto cómo esta semana se aumenta el sueldo de los funcionarios un 11% hasta 2028 y hay cálculos que dicen que esto nos va a costar 22.000 millones de euros. Esos 22.000 millones de euros se suman a todo el efecto pensiones, subidas del IPC, transferencias que hay que dar al sistema y demás. Tenemos otros muchos problemas como son el absentismo laboral, que también nos está costando decenas de miles de millones de las arcas públicas. Cada vez sale más dinero de la bolsa, cada vez el Gobierno recoge más del contribuyente, pero aún así es imposible y el agujero cada vez es mayor y es bastante preocupante. Es preocupante porque yo creo que lo habéis comentado sobre todo los dos al comienzo de la tertulia, porque nos encontramos en una situación en la que no hay de dónde tirar. O sea, si tuviéramos un sistema en España productivo que fuera avanzando, que generara mayores cotas de riqueza, de productividad, de actividad, que atrayera empleo, que atrajera empresas, esto podría ir solucionándose. Ganaríamos en productividad, esto se traduciría en mejores salarios, se traduciría en mejores condiciones laborales y al final se podría ver de una manera o de otra hacer frente mediante la presión fiscal. Ya, eso sería harina de otro costal, pero podríamos tener una mina de oro de la que ir sacando recursos. El problema es que en España el motor está gripado, la productividad está estancada y no hay, más allá de mano de obra poco cualificada y de trabajos de escaso valor añadido, que es el que viene a cubrir esa parte de inmigración que llega todos los años y que está ayudando a engordar el PIB a este gobierno, lo que hace es que no seamos capaces de mejorar esas tasas de salarios, esas tasas de productividad no mejoran. Con lo cual, si cada vez detrás más recursos de un sistema en el que no se genera más riqueza, pues al final lo que haces es empobrecer a todo el mundo, ¿no? De hecho, hablaba Bea ahora mismo del gasto en España. Bueno, como publicaba Diego Sánchez de la Cruz en Libre Mercado, España tiene el segundo estado de bienestar más ineficiente de toda la OCDE. Y por poner sobre la mesa los datos
que demuestran el empobrecimiento de los españoles, habría que considerar, de acuerdo con el Juan de Mariana, que la brecha entre el salario mínimo interprofesional y el salario modal, es decir, el más habitual en nuestro país, ha pasado entre 2018 y 2023 de los 8.000 euros a los 400, es decir, de más del 40% a simplemente el 3%. Esto es el resultado de la política económica de Sánchez. Pues sí, la verdad es que el futuro no es nada, o sea, es que no podemos ser optimistas, o sea, necesitamos un giro de guión completamente. ¿Veis a un nuevo gobierno recortando cotizaciones sociales? Pues ¿Veis a un nuevo gobierno eliminando el ingreso mínimo vital? Es que no lo veo ni en el PSOE, pero es que los que vengan lo veo difícil, porque son medidas cómo rebajan el salario mínimo interprofesional. Impopulares. Tienes que arriesgarte y llevar a cabo medidas impopulares para y cortar por lo sano. Entonces esto, pues el político valiente tendrá que hacerlo, y si no son valientes no hay aquí mucho por donde arreglarlo, la verdad. Bueno, pues una situación, la verdad que difícil, la que dibujan estas cifras, estos estudios, estos análisis, y desde luego aquí lo que no vamos a hacer es hurtarle el debate absolutamente a nadie. Nosotros lo ponemos encima de la mesa, tenemos que seguir insistiendo y tratando de abrir los ojos a una realidad que es evidentemente nociva y perjudicial para la salud financiera y salarial de los españoles. Beatriz García, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros, un placer. Rubén, no te vayas lejos, que tenemos más programa todavía. Hasta aquí la tertulia de hoy. Nosotros, gracias también a Diego, que luego hablaremos otro ratito con él. Ahora se quedan con los servicios informativos de radio, escuchamos las noticias de la 1 y regresamos en Con Ánimo de Lucro. 1:06, 12:06 en Canarias. Seguimos en Con Ánimo de Lucro. Tiempo ahora, como siempre, como todos los días, de abrir página de mercado. Página de mercados que, como siempre, pasa por repasar cómo se encuentra nuestro principal indicador, el IBEX 35, el indicador español por excelencia, y que está con una figura extraordinaria, por encima de los 16.300 puntos, pese a que hasta ahora se deja un ligero 0,16%. Entre las compañías que más suben dentro de nuestro indicador están Acerinox, un 0,91%, Colonial, un 1,05% y ArcelorMittal, un 0,71%. Entre las que más bajan, Indra, un 2,40%, Acciona un 1,38% y Solaria Energía un 1,07%. Esta es la foto fija que nos ofrecen los mercados hasta ahora, unos mercados que se han visto espoleados esta semana por ese anuncio inesperado, porque no se esperaba, de la Reserva Federal, que tampoco ha sido anuncio, ha sido, digamos, una pista que ha dado la Reserva Federal de que quizá vaya a rebajar otros 25 puntos básicos los tipos de interés en su reunión del próximo día 10 de enero. Era algo con lo que no contaban los inversores, pero el hecho de que la Reserva Federal norteamericana esté anunciando que va a dotar de mayor liquidez a los mercados, bueno, pues hace que los mercados que están absolutamente adictos a esa liquidez, pues hayan considerado que es un buen momento para dar un buen empujón hacia arriba. Sigue todo en absolutamente máximos, mercado americano, mercado europeo, el español, con una figura, como les decíamos, extraordinaria, de los mejores años que se recuerdan en nuestro mercado, pero sin embargo las tensiones están ahí detrás. Habrá que ser muy prudente a la hora de tomar decisiones, porque no sabemos hasta qué punto, durante cuánto tiempo vamos a ser capaces de permanecer con estas exigencias dentro de los múltiplos que cotizan en todos los mercados. No solo están máximos los índices, también están máximos activos como el oro, que ha sido el más brillante de todo lo que llevamos de año. El mercado cripto, con el Bitcoin como principal valedor, pues también está no en máximos, porque ha recortado desde máximos, pero sí tiene una figura muy buena por encima de los $91.000. Y en definitiva, bueno, pues estamos viendo cómo el único activo que pierde fuelle es precisamente el que se ve mermado por los altos volúmenes de deuda pública que están tomando las grandes potencias en el mundo, que es el dinero. El dinero fiduciario es el que nos está costando cada día un poquito más. Pero dentro de los mercados, y por eso le pedía yo a Diego Sánchez de la Cruz que se mantuviera un ratito con nosotros, hay unos mercados que también tenemos que prestarles atención, que es el de las materias primas. Y dentro de las materias primas hay uno que está generando mucha controversia, porque pese a que se está profesionalizando y mucho la producción de esta materia prima, estamos viendo cómo hay algunos intereses, sobre todo en el viejo continente, que están virando hacia la mano con Rusia. Porque el
mercado del titanio está poniéndole a cada uno en su sitio, y en Francia tenemos ya algún ejemplo que no nos gusta mucho. Diego Sánchez de la Cruz, ¿cómo estás? Pues hacía tiempo que no hablábamos, ¿qué tal? Bueno, pues hace escasamente 6 minutos creo que es lo que nos separan de la anterior conexión con esta, pero sí que quería contar contigo a esta hora porque estamos viendo cómo en Estados Unidos, en Canadá, están empezando a romper amarras, lo han hecho ya desde hace tiempo con el régimen de Putin para poder proveerse de titanio, pero parece que en el viejo continente no queremos hacer lo mismo. Bueno, ciertamente los datos que vamos conociendo, ¿no?, conforme va avanzando el conflicto armado, ¿no?, desatado por la invasión rusa de Ucrania, son ciertamente preocupantes porque la economía europea parece no haber diversificado muchas de esas fuentes de materia prima que efectivamente venían de Rusia, ¿no? Conocemos el caso específico del gas, ¿no?, en donde la nefasta, ¿no?, política energética que han seguido muchos miembros de la Unión Europea ha hecho que en última instancia acudan con el cazo a la fuente rusa como uno de sus proveedores, y el caso de España resulta especialmente flagrante y lamentable, ¿no? Pero luego hay otras industrias, ¿no?, que son relevantes para la economía de paz y la economía de guerra, ¿no? La del titanio es un caso muy especial, y próximamente se publica un artículo de mi autoría en Libre Mercado en el que revisamos la cuestión, y podemos ver cómo compañías como Boeing pues han prescindido por completo del titanio ruso. Y el titanio, pues obviamente de uso militar, pues ni qué decir tiene, que ni en Estados Unidos ni en Canadá se está comerciando ya con Vismo, ¿no?, que es la empresa del conglomerado de referencia, ¿no?, controlado a través del accionariado de uno de los oligarcas de referencia del régimen, ¿no?, el señor Mikhail Shelkov, y del brazo ejecutor de inversiones del Estado ruso, que se llama Sortek, ¿no? Entonces, este gigante, Vismo Avisma, es el nombre que tiene ese conglomerado, ya no hace negocio con parte importante del mundo libre, porque el mundo libre no quiere comprar titanio ruso en base a cuestiones de competitividad, de precio, de cadena de suministro, y sobre todo también en base a un principio geopolítico fundamental, ¿no? No se le puede declarar enemigo a un régimen al que estás abasteciendo con compras multimillonarias todos los años, ¿no? Y sin embargo se da la circunstancia de que en Europa ocurre justo al revés. ¿Por qué sucede esto? Tú que conoces la historia, la intrahistoria de las compañías, la situación de monopolio que tuvo Vismo Avisma durante mucho tiempo, tú que conoces además cómo funcionan los flujos comerciales en lo que a esta materia prima se refiere, y a otras, porque estamos hablando del titanio, pero el hecho y la verdad es que nuestro tercer mayor proveedor de gas sigue siendo la Rusia de Putin, y hablo de España y hablo del momento actual. Y vemos a Francia colocándose ahí también con la mano tendida a Putin cuando no hay una necesidad. Hay una necesidad por precio, hay una necesidad por otra... ¿A dónde tenemos que llegar? O sea, ¿por qué se produce este fenómeno, Diego? Ciertamente yo creo que es un fracaso absoluto, una vez más, del liderazgo europeo, que en vez de ser todo lo creativo posible, todo lo determinado posible para buscar fuentes alternativas de titanio, que las hay, como las hay también de gas, efectivamente, lo que ha hecho es, bueno, pues intentar mantener el statu quo con quien no se puede mantener el statu quo. Podemos permitirnos de socio comercial a ese régimen que libra la guerra en nuestra misma frontera. Yo creo que es una estrategia económica y geopolítica absurda, contraproducente y peligrosa. Y además genera una situación ridícula, mediante la cual los europeos le declaran una guerra al régimen de Putin y luego le llenan los bolsillos al régimen de Putin comprándole gas, comprando titanio de Vismo Avisma, que es el conglomerado estatal ruso controlado en teoría por uno de sus oligarcas, lo cual daría la sensación de que es privado. No lo es. Es un aparato más del Kremlin, y evidentemente en Washington lo entienden así, en Canadá lo entienden así. De hecho, el gobierno canadiense
cedió y no quiso ser tan duro con el titanio por intermediación, por ejemplo, de Francia, ¿no? Francia no quería, bueno, no seamos tan duros, sigamos comprando algo de gas, algo de titanio, que si no, de repente, pues hay que replantear todo el tablero de juego y tampoco estamos por ello, ¿no? Y con Justin Trudeau, otro de esos líderes que pasarán al vertedero de la historia, pues lo que hicieron los canadienses fue, pues bueno, contemporizar y retrasar algunas de las sanciones que finalmente no ha dudado en adoptar el actual primer ministro, Mark Carney, que le ha impuesto un paquete de sanciones tremendo a todo el que haga negocios, ya no solo con la empresa de titanio, ¿no? Con Visma, sino también sanciones a título particular a Shelkov, que es su oligarca, el responsable, el director responsable de su gestión, y a todos los que hagan comercio con él. Esto es así desde septiembre de 2025, en el que se adoptaron esas sanciones. Y aquí, en Europa, pues se habla del tema, la Unión Europea lo debate, el Parlamento Europeo lo trae a colación, pero no se toma ningún tipo de medida y, claro, habrá que... por lo tanto, estas... No, claro, pero digo, habrá que empezar a coger un espejo, levantarlo y que se tengan que mirar en él todos aquellos líderes europeos que ahora que la temática defensa es una temática evidente y por lo tanto el titanio es necesario que entre en juego, vamos a seguir comprándole el titanio al tirano ruso, al señor Vladimir Putin, y además con un empeño, parece manifiesto, de algunos paladines europeos, como es el caso del señor Macron. Claro, habrá que empezar a poner ese espejo para que al menos los ciudadanos se pregunten, oiga usted, ¿por qué teniendo alternativas? ¿Por qué no siendo el precio un problema? ¿Por qué existiendo una industria muy desarrollada dentro del mundo libre para poder adquirir este tipo de materias primas? ¿Por qué razón hay que seguir comprándoselas al gigante ruso? Evidentemente, ¿no? Incluso tienes otras circunstancias, ¿no? Por ejemplo, cadenas de suministro y proveedores de titanio que no están en Occidente, pero que están cada vez más activos, ¿no? Se están abriendo plantas de titanio hasta en el Golfo, ¿no? En países que normalmente estaban absolutamente fuera de dicho mercado. Es el caso, por ejemplo, de Bahrein, ¿no? Que es uno de los nuevos operadores que hay en el ámbito de la producción de titanio. Entonces, la verdad es que empiezas a revisar todos los proyectos que hay en marcha, en todas las jurisdicciones, en todo tipo de esferas, ¿no? Y te llama mucho la atención, resulta muy llamativo comprobar cómo en Europa pues estamos llegando a todo tarde y mal. En el caso de la nuclear, yo creo que es que no merece ya ni medio comentario lo que hizo Alemania y lo que está haciendo España, ¿no? Es evidente que es un disparo en el pie que no solo golpea una economía donde directamente, como en la nuestra, hay apagones y un precio de la luz desbocado, sino que además renunciamos a una energía que responde 100% a los objetivos de sostenibilidad supuestamente marcados, ¿no? Entonces, ese mismo absurdo de cerrar energía nuclear mientras tienes apagones y dices buscar la descarbonización, es lo que pasa con todas estas otras cadenas de suministro. Seguimos en brazos del mismo dictador al que queremos repudiar, seguimos comprando materia prima al mismo país del que supuestamente nos queremos distanciar, y el caso del titanio con el caso del gas es un ejemplo evidente de que en vez de apostar por un mercado libre de materias primas, de proveedores que no estén manchados por ningún tipo de sombra de duda y tela de juicio, y directamente sanciones internacionales, ¿no? Como es el caso de Visma y su dirección, y bueno, pues evidentemente el resultado es el que es, una Europa desnortada, y que una vez yo creo queda en evidencia, ¿no? Que Emmanuel Macron haya descolgado el teléfono, información de Reuters, confirmada, que haya levantado el teléfono, que haya llamado al gobierno canadiense, que haya intentado que Europa siga comprando ruso, y que de hecho haya conseguido que Europa siga comprando titanio ruso, yo creo que nos tiene que hacer, nos tiene que invitar a hacernos preguntas sobre el tipo de liderazgo que tenemos hoy en el viejo continente. Y lo vamos ya a no quiero seguir entrar desde aquí. en sospechas, ¿no? Pero sabemos cómo Schröder desmanteló la energía nuclear en Alemania, y luego supimos de sus vínculos con Rusia. En este caso, de momento lo que sabemos es que los líderes europeos que dicen querer ganar una guerra geopolítica y económica están nutriendo de recursos económicos a esa potencia hostil
que está en nuestras puertas, que declara la guerra a un vecino y aliado de Sí, Europa, señor. como decimos que es Ucrania. Ponle tú los adjetivos. No, desde luego. porque yo- Aquí, de todas maneras, vamos a seguir muy pendientes de este tema, así que vamos a seguir contando contigo cada vez que tengamos novedades en este aspecto. Muchísimas gracias, Diego. Nos quedamos sin tiempo. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. 1:20, 12:20 en Canarias, riguroso directo con ánimo de lucro y un placer, un verdadero placer tener a un emprendedor, a un empresario de primer nivel conmigo aquí en el estudio, Jorge del Río, dueño de Remas Rosales. Correcto, Un gusto claro. tenerte por aquí. Placer es mío. No tuvo el placer, mi querido compañero Rubén Correcto. Folguera, de estar contigo la última vez. Estuve siguiéndolo desde casa en mi convalecencia y digo, joder, pues me apetece mucho poder entrevistarle y hoy tengo la oportunidad. Remax Rosales, una historia de éxito y además de éxito y empeño tuyo desde hace muchos años. Desde el 18 de diciembre de 1995. Ostras, pero espérate, ahí no había internet. Nada. Los móviles No existían. eran prácticamente anecdóticos. Un ladrillo. Un ladrillazo. Pero no era lo que... ¿Y cómo vendíais entonces? Pues con un ficherito. Como se hacía antiguamente, se compraban los periódicos y se subrayaba. Había que... Mucha visita. Mucha visita. Había que comprar un periódico que se llamaba Segunda Mano. Sí, me acuerdo. Que ese era el idealista de entonces, Idealista de el papelín. Yo lo Había he que- llegado a comprar, ¿eh? Había que comprar módulos en ese periódico para anunciarte. Bueno, diferente. Era diferente, pero desde entonces ya desarrollaste una idea del negocio inmobiliario que yo creo que se sale un poco del tradicional negocio que tenemos en la cabeza, que Correcto. es la prestación directa de servicios inmobiliarios. Es que RE/MAX es otra cosa, ¿vale? Para la gente somos una inmobiliaria, para nosotros internamente yo no me considero una inmobiliaria. Yo lo que me dedico y mi mayor función es prestar servicios a emprendedores que se quieran incorporar al sector inmobiliario. O sea, realmente yo soy, como decimos en RE/MAX, es un centro de negocio inmobiliario. Correcto. Es decir, que si a mí me interesa el mundo inmobiliario y emprendedor y además Aviso. tengo amiguetes que les gusta comprar o les gusta Sí, sí. vender porque tienen muchas viviendas, yo puedo trabajar con vosotros. Correcto. Correcto. Al final, lo que igual que un centro de negocio típico, hay un fontanero, un abogado, un ingeniero, cada uno alquila su espacio y tiene sus zonas comunes y su sala de formación y su sala de no sé qué. Y yo como dueño del negocio alquilo los espacios, ¿Sí? pues yo hago lo mismo, pero para emprendedores. Para emprendedores dentro del negocio. Dentro del negocio. O sea, tú imagínate que tú te quieres montar tu propia agencia inmobiliaria Correcto. y te empiezas a hacer un business plan y se te hace bola. Y dices, ostras, búscame un local, ponle un rótulo, un nombre, un dominio, Y empiezas a hacer, a ver cuánto te va a pedir al banco, madre mía, claro, cómo te das. y me lo monto todo y dices, y parto de cero y contrata una secretaria, y contrata no sé qué, y contrata no sé cuánto y dices, ostras, pues a lo mejor es Tengo que mejor. vender 15 casas al mes para poder Y servir. si sabes lo que vas a vender, ¿vale? A lo mejor es mejor, y sobre todo que no tengo cero conocimiento, tengo una habilidad o una iniciativa inversora o emprendedora, pero Pero no tengo músculo para poner. claro, dices, nada. pues oye, a lo mejor es mejor hablar conmigo y dices, mira, yo quiero hacer todo esto. Y dices, bueno, pues yo te presto todo. Te presto la marca, que sobre todo es y ya Rimas Rosales, que en sí mismo es una marca dentro de Rimas, Sí, señor. con 30 años de experiencia, ¿vale? Te presto un know-how, te presto un conocimiento, tengo profesionales en mi cargo que te van a dar servicio para que tú hagas lo que sabes hacer, que es tratar con clientes, tratar con tus contactos y generar negocio. Y esa generación de negocio, nosotros te ayudamos a desarrollarlo mucho más velozmente, mucho más rápido. Evidentemente, pues tenemos que llegar a un acuerdo. Claro. Igual que en un centro de negocio uno paga un alquiler y lo que saques para ti, en Rimas puede pasar. Existe esa opción. Yo tengo gente que me paga por trabajar y lo que sacas para él, ¿vale? Y otros que no pagan y me dicen, oye, pues llegamos a un acuerdo de cada operación que yo haga, tanto para la oficina y tanto para mí. ¿Y cuánto tiempo lleváis funcionando con este sistema? Desde 1985. Es tremendo. ¿Cuántos? Porque me imagino, no sé cómo los llamarás, son agentes, asociados. Agentes asociados. Agentes O sea, asociados. al final, nosotros, o sea, yo no tengo empleados. Bueno, sí tengo empleados, que es mi staff, ¿vale? Sí, correcto. Mi personal administrativo, mis secretarias, mis managers que dan soporte, esos son personal administrativo y personal en nómina y a sueldo de
de Rimac Rosales, ¿vale? Correcto. Pero mis agentes son agentes asociados. ¿Por qué? Porque es lo que hemos dicho antes. Tú desarrollas tu negocio, tú tienes tu capacidad de generar negocio, yo tengo mi capacidad de ayudarte a generarlo y compartimos, nos asociamos Correcto. en un porcentaje que se pacta, en el cual cada operación que haya, pues tanto es para la oficina, para cubrir esos costes como un centro de negocio, esos costes los cubro con mi cuota y tú te ganas tu vida pues con la diferencia. Correcto. ¿Vale? Entonces es una manera... Y digamos que Rimac Rosales lo que da también es un paraguas muy importante de marca y confianza de cara luego a la actividad de estos agentes, claro. Correcto, porque... No es lo mismo presentarte a un cliente y decirle, oye, que mira, soy fulanito Pérez y me representa a mí mismo, o Claro. oye, que yo vengo con Rimac Rosales. Claro, es que para que tú te hagas una idea es, por ejemplo, nosotros cada vez que tenemos una propuesta de compra, se la pedimos al cliente que nos la haga por escrito con una entrega de señal. Esa señal va a una cuenta específica de señales con una póliza de crédito y caución, ¿vale? Esa seguridad la tengo yo y se la transmito a la gente. Y esa seguridad se la transmite el cliente. Porque si tú, pues como profesional, tienes un portátil, un móvil y vas al mercado, cuando tengas un cliente que te tenga que dar un dinero, ¿Dónde pones ese dinero? ese cliente ¿a qué se lo da? Claro. ¿Dónde va ese dinero? ¿Quién se lo queda? ¿Quién se lo queda? ¿Cómo va? ¿Dónde está la garantía? ¿Cuál es o sea, yo soy el avalista de todas las operaciones. Al final, en que mi operación, en mi fondo de negocio, salgan perfectas. Claro. Entonces, esa garantía está. Y esa es la garantía que ofrece Rimac a sus agentes. Claro, entonces, yo tengo compañeros en el que les cuesta Dios ayuda que un comprador les dé una señal. Entonces no se la piden y yo te digo muchas veces que el cliente me está haciendo la transferencia antes que firmarme el contrato. Claro. Porque la garantía está ahí, la solvencia está ahí. 30 años en el barrio de Moncloa, Argüelles, dando servicios y sin que yo me tenga que cambiar de acera cada vez que vea a un vecino, pues es que... eso habla por sí mismo. Pues claro. Habla por sí mismo. ¿Qué tipo de gente se acerca a Rimac Rosales? No para poder hacer uso de lo que es el sistema, sino como agente. ¿Cuáles son los perfiles de personas que se unen al negocio inmobiliario a pues través mira, de... realmente hay como si dijéramos 3 ramas, ¿vale? La rama típica, que es el típico agente que trabaja para otra compañía, en donde es un crack y no le están dando el servicio y no está ganando lo que debería, porque nosotros, como vamos a porcentaje, pues uno que es muy emprendedor y que es y que tiene capacidad de generar negocio, lo que no quiere es que le limite su ganancia, lo que quiere es ganar más. Claro. En Rimac Rosales lo tiene. Entonces, muchos agentes que están en otras compañías se ven atraídos por nosotros por esa capacidad de poder desarrollar su propia capacidad de negocio. Nosotros no le ponemos ni horario, como son autónomos, ¿vale? Como buen autónomo no tiene que tener ni horario, ni carga de trabajo que le damos nosotros, ni le decimos lo que tiene que hacer. Pero a alguien que es bueno en su trabajo, lo que no quiere es tener limitada su ganancia. Hombre, por supuesto. Ahí estamos nosotros. Luego está la persona que hemos hablado antes, la persona que es emprendedora y que tiene un empuje, una motivación, y que quiere canalizar ese empuje y esa motivación por el sector inmobiliario, entramos nosotros ahí para formarles desde cero y hacerles, pues desde aquí... ¿También dais ese servicio? ¿Ayudáis a formar a Yo tengo agentes? dentro del local, que es un local de 500 metros cuadrados en la sede, o sea, en la calle Ferraz, ¿vale? Tengo 50 metros cuadrados dedicados a la de formación. Fíjate. Y nos dedicamos constantemente a formar nuevos talentos. Qué bueno. Porque claro, yo invierto en eso. Yo invierto en coger a alguien desde cero y hacerle un profesional. Es decir, que con Rimac Rosales no solo es garantía de que puedes conseguir la venta de tu casa o encontrar tu nueva casa, claro, sino que puedes tener incluso tu modo de vida si te gusta el negocio inmobiliario. Es que yo tengo gente que lleva 20 años ganándose dinero, o sea, bien dinero en mi oficina. Bueno, pues mejor imposible. Lástima que nos quedemos sin tiempo y que nos tengamos que despedir. Enhorabuena por esa gran iniciativa, enhorabuena por ese empuje y también por el entusiasmo con el que lo transmites, que es quizá lo que a mí más me ha gustado en el día de hoy. Tanto que digo, bueno, a lo mejor voy a ver si tengo por ahí alguna casa, algún amiguete que quiera vender algo. Estamos para esto. Muchas Un placer. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros desde Rimac Rosales y nos vemos muy prontito. Yo me despido. Hasta el lunes a las 12. No se olviden. Chao, chao.